Y uno de los motivos grandes de la violencia no solo es esta guerra entre el Estado y los carteles, entre los carteles, sino también de alguna manera México y Estados Unidos están comenzando a inducir ciertas guerras. Por ejemplo, si bien no se va a reconocer, es muy probable que haya durante un tiempo como que se deje hacer un poco más al cartel de Sinaloa. Como es menos violento, como es menos sanguinario, como es menos... Es grave. Es menos grave a primera vista y está en guerra con los Zetas, que son los que están de moda, los que generan más terror. Entonces ahí empieza a haber alguna lógica de parte del Estado. ¿Pero no habla de la propia debilidad del Estado para luchar contra la situación que se está dando ahí? Sí, obviamente hay debilidad, pero en las guerras es muy usual hacer eso. Digamos, México no se puede privar de hacer algo que han hecho los imperios durante siglos, digamos, claro. Poner a sus enemigos... Que se maten entre ellos. Divide e impera, digamos, claro. ¿no? Por lo tanto, otro nuevo elemento de violencia, a los dos que habíamos citado antes, es esta idea que ya quedó reflejada en un artículo en Foreign Affairs, la última revista Foreign Affairs, un artículo de la revista más influyente de política exterior americana. El artículo central de la revista es esto, es juguemos con estos 7 carteles, pongamos a los menos violentos en contra de los más violentos, llegado el caso ayudémoslos un poco. Si vemos que un líder, tenemos marcado a un líder de un cartel no muy violento que esté en guerra con uno violento, no lo capturemos ni lo matemos, dejemos que siga un poco más la guerra. Bueno, toda esta estrategia no es una idea, es una idea que ya está reflejada en el principal journal de política exterior de los Estados Unidos. ¿Y qué nos podés decir, Fabián, de la lógica que existe dentro de un cartel, ¿no? Y a mí, por ejemplo, de uno de los tantos viajes que hicimos con DEF a Colombia, me llamaba la atención cuando uno hablaba con la gente, incluso ya pasados los años, muchos hablaban, por ejemplo, de Pablo Escobar, con cierta adoración, ¿no? Como un gran padre que los cuidaba, que les daba cosas, les daba casa, les daba bienes a los que antes no habían podido acceder, ¿no? Este aspecto no inimaginable de la lógica que van generando en los lugares en donde están. A ver, uno podría recurrir a películas, ¿no? Para cuál es la lógica. Una película que hemos visto todo y que ha marcado una era del narcotráfico, y mucha gente se metió en el negocio del narcotráfico después de ver esa película, que es Scarface, Cara Cortada. Entonces ahí lo que uno ve es una persona que viene de abajo, con mucho resentimiento, con mucha ambición, que le interesa la plata y se mete en un negocio donde la dinámica de la violencia, porque los otros también quieren la plata, claro. ¿no? Y tiene guerras con el Estado y tiene guerra con los otros carteles, digamos. Esta idea de que es un delincuente, pero a su vez es un delincuente que viene de abajo, es un ejemplo de movilidad social. Por lo tanto, uno de ellos, ¿no? Se ven reflejados la ciencia política se llama one of us, claro. Uno de nosotros. La persona que vive en una favela, en una villa miseria, sometida a penurias de todo tipo, ve que una persona de su origen, más o menos, o que se hace pasar de su origen, es muy poderoso, claro, tiene mucha plata, y eso genera un poco de admiración, digamos, ¿no? De hecho, en muchos casos, revistas importantes han hecho de vanidad o de que se dedican al espectáculo, han dedicado algunos artículos a cuáles son las casas del Chapo Guzmán, cuáles son las esposas de tal narcotráfico. Se genera toda esta especie de cholulismo, que en la Argentina, salvando la distancia, tenemos varios ejemplos históricos, digamos, de personajes que la gente los mira con admiración, sabiendo que a lo mejor no son del todo limpitos, o que esconden varios esqueletos en los placares, digamos. Pero esta idea de, bueno, lo hizo. Si lo hizo él, lo puedo hacer yo. Y el narcotráfico, a su vez, cuando son grandes carteles y grandes estructuras, son estructuras masivas. Son como grandes empresas. ¿Sí? Y eso genera la necesidad de centenares, si no de miles de empleados. Claro. Y la mayor parte de esos empleados son reclutados en los sectores pobres y los sectores marginales de los países, ¿no? Que es algo que estamos empezando a ver nosotros en nuestras villas miserias. Estamos empezando a ver en sectores del conurbano bonaerense, digamos, ¿no? Esta idea de ir reclutando pequeños jóvenes para que trafiquen drogas, para que hagan algún tipo de, digamos, de tareas básicas
ligadas a estructuras más organizadas. Volvemos, el 85% de los muertos en México son pobres metidos en actividades delictivas. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, Fabián, y qué bueno que cerraste con esa idea, ¿no? Porque es parte de uno de los grandes objetivos que tenemos en DEF, que es mostrar lo que está pasando afuera, pero también para poder trazar paralelos con nuestro país y advertir por ahí a tiempo situaciones, ¿no? Sí, nosotros, esto es un tema que nos tiene que preocupar, porque a veces estamos acostumbrados, tal vez por la crisis del 2001, algunos traumas del pasado, diciendo, bueno, mejor que el Estado no se meta muy fuerte porque cuando el Estado se mete hay violencia, ¿no? Lo hemos visto en hechos recientes de ayer, ¿no? Que no se meta, bueno, se romperán algunas cosas, se quemará algo, pero si entra la policía es peor. Nosotros, la Argentina, Brasil, estamos empezando a ser metidos como ruta importante de la droga y ya somos 2 de los 3 principales consumidores de cocaína per cápita del hemisferio americano. Estamos casi superando a Estados Unidos. Sí, no solamente en el aspecto represivo, ¿no? Y también ir trazando políticas empezar a pensar que tal vez que les dé otra oportunidad a esos chicos. Exactamente, digamos, empezar a decir, bueno, el trauma 2001 ya está. Ojo que no nos aparezca un nuevo trauma, donde, digamos, y sea demasiado tarde y el Estado no intervenga cuando tienen que intervenir. Fabián, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa, ya venimos con más.